y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanza, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Pero Sión dijo: me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí, en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Y repetimos ese verso por el cual nuestro mensaje es de hoy. He aquí, en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Y en este día hablamos con el tema esculpido, no olvidado. Esculpido, no olvidado. Y Padre, simplemente te pido que tú manifiestes tu gloria, Señor, y abras nuestro corazón y nuestra mente para entender el mensaje preciso que tú tienes para cada uno de nosotros en este día, Señor. Y te pido, Dios mío, que tomes el control, Padre, de nuestras vidas en el nombre de Jesús. A aquellos que me escuchan en este momento como los que van a escuchar luego. Y este verso a veces se habla mucho de este verso y yo simplemente quiero pasar por este día para decirte que tú estás esculpido o esculpida, no olvidado. ¿Y qué es esculpido? Es el participio del verbo esculpir utilizado como adjetivo para describir algo, o a alguien, que ha sido labrado, tallado o modelado artísticamente en materiales duros como piedra, madera o metal. Y repito en ese significado, ha sido labrado, tallado o modelado artísticamente en materiales duros como piedra, madera o metal. También se usa para describir a un físico musculoso, definido o contorneado, evocando la forma de una escultura. O sea, estos son los significados conforme al diccionario. También para hacer vas a esculpir algo o vas a trabajar en estas materias, hay unas técnicas artísticas, que es el proceso de tallar, moldear o grabar figuras en relieve o bulto redondo. En el físico o cuerpo hace referencia a un cuerpo con musculatura muy marcada y definido. O sea que cuando a veces usted va a un museo y ve estos tipos de estatuas, simplemente pues lo vemos, qué bonito se ve, pero no pensamos en el trabajo que el esculpidor pasó para poder hacer ese esculpido. O sea que, antes de seguir, los sinónimos son tallado, labrado, cincelado, grabado, y esta que me encanta, forjado. Ahora, si nosotros vamos y entramos a estos versos que yo les acabo de leer, lo quiero tomar la clave de el domingo pasado. En el mundo, en diferentes lugares, se ha celebrado el Día de las Madres, que con todo el respeto, Día de las Madres son todos los días. Pero sacan por un día al año en el cual reconocen a la mujer como madre. Y si yo, a las hermanas que me están escuchando, y no solamente este mensaje es para las hermanas, porque también termina con los varones. Pero si te pregunto, tú madre que me escuchas en este momento, y vas al día en el cual
pudiste dar a luz, como decimos nosotros, o tener a tu hijo, tu hija, ¿te acuerdas tú de cada minuto, de cada segundo cuando comenzaron esos dolores, esas contracciones? ¿Te acuerdas tú del dolor tan difícil que pasaste? Tal vez hay algunas que tuvieron una adversidad tan grande que tuvieron que ser operada por cesárea. En mi caso, yo tengo 3 hijos y perdí uno, pero la mayor la tuve muy joven y no les sé decir cómo fue el parto porque a mí me durmieron. En diferencia a los otros 2, yo los tuve ahí, no me durmieron ni nada. Y usted dirá, ¿pero por qué la durmieron? Tal vez porque perdí mucha sangre, era tan joven, 15 años. Y lo único que les puedo decir es que me durmieron y cuando desperté, ya mi hija había nacido. ¿Cómo lo hicieron? No me pregunte porque no sé. El caso es que los dolores, los principios de dolores que tenía se me olvidaron tan pronto la vi. Pero yo te pregunto en este día, ¿te acuerdas tú de la dificultad o de la facilidad que tuviste para tener a tu hijo o tu hija? Y digo facilidad porque ya entonces la última fue con mucha facilidad para mí. Y nosotros si vemos este versículo, aunque se refiere al pueblo de Israel, pero yo quiero decirte que nosotros nos convertimos en nación a través de Jesucristo. O sea que la palabra también es para con nosotros. Y Dios quiere que tú entiendas en este día, y tal vez hoy día yo no voy a ser muy extensa, porque lo principal de este mensaje de hoy es que tú entiendas que tú estás esculpido en las manos de Dios, que Él no se ha olvidado de ti porque te tiene tan cerca, que te tiene en sus manos. Yo hice una pregunta a la juventud, a los jóvenes que por gracia de Dios tenemos algunos jóvenes que les encanta dibujar y son terribles en el dibujo. Y les hice esta pregunta a cada uno de ellos y les pregunté, cuando tú dibujas algo, ¿lo ves primero en tu mente? O sea, que lo que quieres hacer o simplemente comienzas a dibujar. Y todos me dijeron, no, primero como que lo vemos en la mente antes de ponerlo en el papel. ¿Te imaginas a Dios que te ha esculpido, o sea, que te ha creado, o sea, que te ha tallado, te ha labrado en sus manos, pero conforme a la palabra, antes de la fundación del mundo ya te conocía, antes de comenzar a labrarte en sus manos, antes de usar el tallado, antes de modelarte, ya Él te había visto? Ya me había conocido y ya sabía todas las áreas que tenía que hacerte. Tal vez en ti, diferente a mí, pero fuimos tallados y fuimos labrados por el mismo Dios. Y tal vez en el domingo se celebró el Día de las Madres, pero hoy te quiero decir que más que una madre está el Dios Todopoderoso que servimos, que Él es nuestro Padre, nuestra madre, nuestro hermano. Él es tu creador. Y Él no se ha olvidado porque te tiene labrado, esculpido en sus manos. Seas varón o sea hembra, nos tiene Dios. ¿Te imaginas a veces cuando nos pasa algo que inmediatamente tomamos las manos y nos las ponemos en el corazón? Dios mío, ¿te imaginas a Dios? Quiero que vayas conmigo y te imagines a Dios en ese momento en el cual le fallamos y Él toma sus manos porque te tiene esculpido en sus manos y se las lleva al corazón y te dice, no te preocupes que yo te tengo, yo no me he olvidado de ti, no te preocupes porque te tengo en mis manos. Te tengo esculpido, esculpida en mis manos, te tengo tallado, labrado en mis manos.
Sé, conozco cada detalle de ti porque te tengo esculpido en mis manos. Sé las rabietas que te dan, todo lo que te da porque te tengo escondido en mis manos. Vamos a usar esa palabra escondido. Te tengo en mis manos. Yo no me he olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de nosotros por más que nosotros tal vez en un momento les somos rebeldes, tal vez en un momento le desobedecemos, pero con todo y eso, Él nos tiene en sus manos. Y ahora, una cosa es, y esto no lo tengo en mis notas, de que tengamos mucho cuidado, porque Dios me tiene en sus manos, pero tiene la otra que me puede dar un cantazo para arreglarme, Minerva, pero para corregirme. O sea, tengamos mucho cuidado de jugar con Dios. Bueno, como Dios me tiene en sus manos, pues yo hago lo que me da la gana. No. En el diccionario grabado o labrado, que es imprimir profundamente, como si fuera con un buril. El incidente quedó grabado en su memoria. Formar mediante incisiones, como en madera o metal. Ahora yo te pregunto a ti, ¿tú crees que para formarnos, tú crees que para Dios labrarnos, para Dios tallarnos, modelarnos perfectamente como Él nos creó, tú crees que en tu vida ha sido fácil, en el cual Dios en su misericordia nos hace perfecto, pero nosotros con nuestro caminar y nos salimos de la línea en donde debemos de estar y entonces cometemos algunas cosas en nuestras vidas en el cual tiene Dios nuevamente, no, espérate, porque así no es que te cree. Déjame sacar todo eso de ti, déjame limpiar eso de ti, porque de esa forma no es como yo te esculpí, de esa forma no es de la manera que yo te he tallado. Pero no porque sea culpa de Dios, sino que nosotros, cuando tomamos las decisiones erróneas, quiero que entiendas que una cosa es conocer la misericordia de Dios y otra es jugar con la misericordia de Dios. Hago esto porque Dios me perdona y sigues pecando y sigues saliéndote de la línea porque por la misericordia de Dios. Pero tengamos mucha cuenta de que al estar jugando de esa manera, entonces Dios tiene que corregirnos porque el padre que ama a su hijo lo va a corregir. Nosotras como madres corregimos a nuestros hijos. Entonces, ¿por qué te enojas cuando Dios te corrige? Cuando Dios te dice, estás caminando por donde yo no quiero, tienes nuevamente que caminar correctamente. ¿Por qué te enojas entonces cuando el padre de padre, cuando la madre de madre, o sea Dios, nos corrige entendiendo, espérate que lo hice mal, déjame ubicarme en el lugar que tengo que ubicarme? En Jeremías 1:5 dice, antes de formarte en el vientre te conocí. Antes de que nacieras te santifiqué. Te designé como profeta para las naciones. O sea que a veces nosotros decimos, pero es que nadie me entiende. Pero es que nadie entiende lo que... Si Dios nos conoce tal y como somos, Dios nos conoce por dentro y por fuera, Dios conoce nuestras actitudes, conoce nuestro amor, Él nos conoce perfectamente. Si Él fue el que me formó en el vientre de mi madre, ¿cómo no me va a conocer? Si Él es el que me labró, Él es el que me ha tallado, Él es el que me ha modelado. Pero una de las cosas que quiero hablarte en ese significado conforme al diccionario, que dice, es modelado artísticamente en materiales
duros, como piedra, madera o metal. O sea que si en este momento tú te encuentras de que Dios te está moldeando y como que sientes que las pruebas son bien duras, que sientes que como que ya no puedes, es que te estás formando con unos materiales específicos. Tal vez será con piedra, tal vez aquel que te tira a ti la piedra, pero no la tomes para atrás y se la tire. O sea que Dios te está moldeando. ¿Sabes por qué con materiales duros? Porque nosotros no somos poca cosa. Porque tú eres linaje escogido de parte de Dios. Y entonces Dios tiene que moldearnos, esculpirnos en una forma especial. Tú no eres poca cosa. ¿Sabes lo que es que quiero decirte? Que Él te tiene esculpido en sus manos, que Él no se ha olvidado de ti. ¿Sabes por qué no se ha olvidado de ti? Porque te tiene en sus manos. ¿Acaso tú vas a tener algo en tus manos en la cual se te va a olvidar que tienes algo en las manos? Por ejemplo, yo tengo esta operación en mi mano izquierda y si me olvido de que no puedo hacer algunas cosas, pero me pongo a hacerlas cuando me da el dolorcito, es que, espérate, que es que tengo esa herida ahí en mi mano. Pero Dios no, Dios sabe que te tiene en sus manos. ¿Por qué tú quieres salir o bajarte de las manos de Dios cuando Él te tiene esculpida o esculpido en sus manos? Cuando Él te ama con gran amor. ¿Por qué tú insistes en dejar lo que Dios tiene para ti? ¿Por qué? Dios nos hace saber a través de estos versos que yo he leído que nosotros no somos un accidente. Él tenía plan para nosotros antes de que naciéramos. Tal vez cuando en la juventud quedan embarazadas, no fue un accidente. Ya Dios conocía. Tú eres una creación divina de parte de Dios. Tú fuiste apartada, apartado. Cuando tú te sientas desanimado o te sientas que como que no encajas, recuerda que Dios siempre te ha considerado valioso y que tiene un propósito en mente para ti y la ha tenido desde antes de que tú hayas nacido, porque te tiene esculpida o esculpido. Cuando usted entiende que somos mujeres grabadas por Dios en sus manos y hombres también, ahí entonces la palabra de Dios se cumple cuando nosotros entendemos quiénes somos. Cuando tú puedes entender que estás grabada, que estás tallada, que estás moldeado en las manos del gran creador. Cuando yo aquí lo único que quiero en este día es que tú entiendas que tú estás en unas manos la cual no hay quien pueda derribarte. El enemigo se puede levantar y el enemigo, pero estás grabada en las manos de Dios. Él te tiene escondida en sus manos. O sea que por más cosas que pasamos, por más situaciones que pasemos, no es para comenzar a pensar que Dios se ha apartado de mí, pero es que no siento a Dios, es que Él te tiene en sus manos. La mujer sabia que se supone que edifica su casa conforme a Proverbios, se sacrifica. Aunque se canse, se levanta aún así para cumplir con su llamado. O sea, me refiero, por ejemplo, siendo madre y tenemos
en encargo del hogar, que si tienes encargo del esposo, tienes encargo de los hijos, a veces te cansas, pero con todo, cuando tu hijo o tu hija te llama, ahí estás para él. Entonces, ¿cómo piensas tú que Dios no va a estar ahí cuando tú lo llames? La mujer sabia edifica con sus oraciones. ¿Sabes por qué? Porque elige la fe en los momentos en que el miedo intenta tomar el control. ¿Sabes por qué? Porque tú construyes tu hogar confiando en que Dios tiene el control. Y cuando tú entiendas que Dios tiene el control porque te tiene tallado y grabado en sus manos, entonces tú puedes confiar que no importando qué, vas a confiar en Él. No vas a querer salir de sus manos. Necesitamos entender como madres, como padres, de que ese momento en el cual por más cansada que te encuentras, pero cuando hay una necesidad con tu hijo o tu hija, tú lo dejas todo para ir al alcance y ayudar. Entonces, ¿cómo piensas tú que Dios cuando tú estás en necesidad no lo va a dejar todo para estar ahí para ti? Lo que pasa es que el enemigo viene y nos pone en la mente, no es que Dios te ha olvidado, no es que Dios te ha dejado. Mentiras del enemigo, te tiene esculpida en sus manos. Te tiene tallado. Que a veces duele. Claro que duele porque este evangelio, este caminar con el Señor, hay momentos de dolor, hay momentos de risa, hay momentos de compartir, pero la cosa es que nos mantengamos en las manos del Señor. Que tú no le permitas al enemigo, no le permitas a nadie de que te mueva de tu lugar. Hoy me estoy refiriendo a las manos del Señor. Que por más pruebas o dolores que pase, no te dejes que te muevas de tu lugar. Porque Él te tiene esculpida en sus manos. Y vuelvo y repito, no es poca cosa. Tú has sido labrado desde antes de la fundación del mundo, o sea, desde antes de estar en el vientre de tu madre. Ya Él te había esculpido, tallado en su mente. O sea que ya Dios había preparado, ya Él sabía quién tú ibas a ser, ya Él sabía quién yo iba a ser. O sea, como dije ahorita cuando le pregunté a los jóvenes, ustedes primeramente ven qué es lo que van a dibujar, simplemente comienzan a dibujar ahí disparates y entonces, mira qué lindo salió. No, Dios nos vio primeramente, antes de que naciera, te santifiqué, te designé como profeta para las naciones. Porque ¿sabes qué? Nuestro grabador o esculpidor es Dios. Primero te vio. Y no te estoy hablando de que primero te vio simplemente un bebé, cuando eras bebé, cuando eras pequeño dentro del vientre de tu madre, sino que te vio ya como adulta, como adulto, preparado para su gloria en el ministerio, en el cuerpo de Cristo. O sea, y hablando sobre el cuerpo de Cristo, estamos todos esculpidos ahí en el cuerpo de Cristo. O estás peleando por tu lugar en el cuerpo de Cristo. O me creo que no, porque soy mejor que aquella, o esta no se puede levantar, déjame darle un empujón y que se vaya para el otro lado. No, somos todos esculpidos y tallados en las manos del Señor. Él no está, y obviamente en esos capítulos de Jeremías está hablando de Israel, pero vuelvo y te repito, que nosotros venimos a ser pueblo a través de la sangre de Cristo, a través del dolor de parto
que pasó Jesucristo en la cruz del Calvario, caminando hacia la cruz del Calvario. Tú te imaginas que el dolor que nosotras pasamos para tener un hijo, con esas contracciones, con esos dolores. Pero imagínate a Jesucristo, el Padre de paz. Solamente imagínate, tu madre que me estás escuchando, imagínate los dolores que pasó Jesucristo para poder llegar allí en aquella cruz del Calvario y decir, it is finished. ¿Sabes el dolor que pasó para poder crearte? ¿Sabes el dolor que pasó Jesucristo para poder empujar, para que tú nacieras, para que tú te pertenecieras al cuerpo? Y obviamente lo estoy comparando como un parto que el hombre no me va a entender. Pero si el hombre que me esté escuchando, o si usted ha tenido un dolor sobre que usted se piensa que se va a morir, multiplica eso por más de 100, ese dolor por más de 100 para un parto. Pero ahora multiplicado, mujer, más de 100 para ese sacrificio que hizo Jesucristo. Porque, y yo comparándolo en estos días, porque yo conozco el dolor de parto. Yo lo conozco. Pero Jesucristo experimentó dolor para darnos a luz. Porque el dolor que nosotras las mujeres sufrimos para dar a luz, o sea, para tener a nuestros hijos, no se compara con el dolor que Jesús padeció para darnos luz, para darnos vida. Por eso te digo, tu dolor no es ignorado. Dios no se olvida, Dios no te ha olvidado. ¿Cómo le vas a creer al enemigo de que Dios se ha olvidado de ti cuando te tiene esculpida en sus manos? Nosotros vemos a la historia del alfarero. Jesucristo es nuestro alfarero. Dios es nuestro alfarero, nuestro Padre, nuestra Madre. Y hay momentos de que lo que está haciendo el alfarero viene y como que se cae, se destruye, pero vuelve nuevamente y hace una vasija mejor. Que la vasija que tú seas hoy, que sea mejor de la que fuiste ayer. Que cuando Dios comience a quitar lo que está estorbando para poder moldearte conforme a su perfecta voluntad, no lo tomes de nuevo. Dios nos quita a veces hasta personas del medio y nos quiere separar de personas, pero nosotros somos tan cabeciduros, como decimos los puertorriqueños, que nos antojamos, no, y vuelves y buscas a las mismas personas que Dios te está diciendo, apártate, porque me impide en el tallado o en el labrado de tu vida. Porque si Dios te está inquietando a que salgas o que quites de tu vida a aquellas personas que te están impidiendo, que se están levantando para que te deshagas de lo que Dios quiere que tú hagas? Cuando Él lo que quiere es y te sigue inquietando, no, apártate. ¿Sabes por qué te dice apártate? Porque Él tiene algo mucho mejor. De que perdemos amistades y sí, claro que las perdemos. Porque Dios tiene algo mejor. Que cuando estés en esas manos del labrador o del alfarero, que tú misma mismo no seas el que le impidas a Dios a terminar, a hacer lo que Él ha empezado en ti. A veces le decimos, Señor, termina el trabajo en mi vida, pero entonces somos nosotros mismos los que le estamos impidiendo a Dios que termine ya de una vez.
Entonces, ¿cuántos años cuando ya Él te ha labrado, cuando Él ya sabe quién tú eres, cuando Él ya sabe lo que tiene para ti, cuánto tiempo te vas a tardar tú misma o mismo para recibir y aceptar de que esto es lo que Dios quiere de ti? Estás esculpido o esculpida. Él no te ha olvidado, porque cerca de Él estás en sus manos. Y cada vez que te pasa algo, cada vez que pasamos por un dolor, cada vez que pasamos por una situación adversa, a Él tenernos esculpido en sus manos, nos lleva a su corazón para decirte: yo te tengo en mis manos, yo no te he olvidado. Yo sé que duele, pero te tengo esculpido en mis manos. No te he dejado ni te dejaré. Que el dolor que estemos pasando, las circunstancias en nuestras vidas, no nos haga olvidar de que Él nos tiene bajo sus alas. Él nos tiene en sus manos. Él no se ha olvidado de ti. Él no se ha olvidado. Tal vez hubo un momento en el cual, a pesar de que me estás escuchando en este momento, le dijiste al Señor: no, ya no quiero más. Y se lo hemos dicho, ¿quién no se lo ha dicho? Ya, Dios mío, ya no puedo. Ya no puedo con este dolor de parto, ya no puedo más. Pero Él sigue ahí, abrazándote. Él sigue ahí, escondiéndote en sus manos, porque te tiene esculpido. Y si usted va y ve, nuevamente, como dije, a un museo, usted puede buscar fotos de algo que ha sido esculpido tan detallado. Las personas que los han hecho aún a veces se echan años en terminar el modelo que ellos están tratando de hacer. Pero ¿sabe qué? Dios, desde antes de formarte en el vientre, ya Él te tenía tallado, ya Él te tenía moldeado, ya Él te tenía labrado o labrada. Pero yo te pregunto en este día, ¿será que en este momento que tú me estás escuchando, sientes la piedra o sientes la madera o sientes el metal que se está utilizando para terminar la formación en tu vida, para terminar aquellas áreas en las cuales Dios quiere terminar labrando? Porque es que tú te saliste y entonces te crees o piensas que es que Dios se olvidó. No, Dios no se ha olvidado de ti. Tu dolor no ha sido ignorado. Nosotros, y estoy hablando ahora de las mujeres, luego, y es que se cumple la palabra, se cumplen los versos que yo leí. Luego que pasamos los dolores, luego que pasamos, y para muchas, las primerizas, hasta 24 horas con dolores de parto. Pero cuando vemos esas criaturas y te enamoras de esas criaturas, te olvidaste de los dolores, a menos que tengas una cesárea, porque ya en la cesárea es diferente. Pero cuando miras a esa criatura y te enamoras, dice: ¿qué dolores? ¿Qué dolor? Te he esculpido en la palma de mi mano. No escrito casualmente, no de manera temporal, sino esculpido, o sea, grabado, profundamente tallado. Que eso no se te olvide. Que no es casualmente de que tú perteneces al cuerpo de Cristo. El esculpido es intencional y requiere tiempo, exige presión. ¿Y sabes qué? Deja una marca permanente. O sea que yo lo que estaba diciendo es: no me acordé de ti por accidente. Te marqué intencionalmente. No te hice porque simplemente, no, es que te marqué. Y, o sea que ya te había visto.
Ya yo tenía preparado para ti. Ya te tenía toda, o sea, tallado. O sea, ya sabía quién iba a ser Minerva en este tiempo. Ya sabía quién iba a ser Minerva cuando crecimos. O sea que Él no se ha olvidado de ti. Porque estás esculpido o esculpida en las manos de Dios. Que los dolores de parto, como dije que la semana pasada se celebró el Día de las Madres, no se compara jamás en la vida. Por más dolores que tú hayas tenido para tener a tu hijo, no se compara con el dolor que Jesucristo tuvo en ese camino para llegar a la cruz del Calvario. Para que entonces, cuando dice consumado es, o sea, en ese consumado es cuando entonces nacimos nosotros, en ese consumado es, luego que pasa el dolor de parto, luego que Jesucristo pasa por tanto dolor, entonces en esa cruz, al decir esas palabras, es como si dijera, Minerva, has nacido, Santa, has nacido. Y toda persona que me está escuchando, Dania, todas las personas que me están escuchando, es como decirte en este mismo momento, has nacido, naciste a través de mi dolor, naciste a través de mi sufrimiento, pero naciste porque te amo. Tan pronto, es que nosotros nos enamoramos de nuestras criaturas cuando lo vemos, pero Jesucristo, ya Dios nos había visto, ya Él estaba enamorado de nosotros antes de haberme visto, porque ya sabía quién yo era. Porque ya me había formado en el vientre de mi madre. O sea que simplemente pasó en este día para que tú entiendas que tú estás esculpido o esculpida en las manos de Dios, que Él no se ha olvidado de ti, que te tiene cerca de su corazón, de que cada vez que pasas por alguna circunstancia, y por así, y es como estilo de metáfora, es como Él viene y lleva sus manos a su corazón para decirte, yo te tengo esculpido, yo te tengo en mis manos, yo te tengo tallado, yo te tengo escondida o escondido. Que la próxima vez que nosotros pasemos por las pruebas que pasamos, nos acordemos como madres de que el dolor que Jesucristo pasó por nuestras vidas fue, diría yo, 1000 multiplicados más del dolor que pasamos nosotras para poder tener a nuestros hijos. Que no se te olvide que Él te tiene esculpido en sus manos. Hombre que me escucha, mujer que me escucha, que no se te olvide de que tú estás escondido en las manos del Señor, que Él no se ha olvidado de ti, que las cosas vienen y van a venir. Pero Él no se ha olvidado de ti, Él te tiene guardado. No te rindas pensando de que Dios se ha olvidado de ti cuando Él te tiene esculpido en sus manos. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre amado, porque tú nos tienes en tus manos, Señor amado, que cuando nuestros hijos se dan algún golpe, ellos vienen rápidamente donde mamá, para que mamá nos ayude, para que mamá pueda curar las heridas. Pero gracias, Padre, porque tú eres más que una madre, que cuando estamos heridos venimos donde ti y tú nos sanas, Padre. Que cuando el niño viene donde su madre porque no entiende tal vez una tarea, podemos venir donde ti cuando no entendemos, Señor, pero ¿por qué estamos pasando por esta prueba? Pero venimos donde ti, Señor amado, y tú, Padre amado, que nos apacentas, nos diriges y nos enseñas por las razones de las cuales pasamos por diferentes circunstancias, Señor. Que cuando el niño o la niña va a la madre porque tiene hambre, Señor amado,
Y la madre le sustenta y le da de alimento cuando tenemos hambre espiritual. Venimos donde ti, Señor amado, y tú sacias nuestra sed, sacias nuestra hambre, Señor. Padre, en este día yo simplemente, Padre de la gloria, te alabamos y glorificamos tu nombre, Padre, porque tú eres nuestra madre, tú eres nuestro padre, tú eres nuestro hermano, eres nuestro ayudador, Jesucristo. Gracias por la misericordia, que el dolor que pasaste en esa cruz para darnos a luz no se compara con el dolor que pasamos nosotras las mujeres para tener a nuestros hijos. Gracias, Padre amado, por tu misericordia. Gracias porque nos tienes esculpidos, grabados, tallados, Señor amado, modelados en tus manos. Y tú no te olvidas, Señor, de tu creación. Padre, gracias por tu misericordia. Gracias, Padre amado, porque te podemos decir, Abba, Padre. Gracias porque te podemos decir, Abba, Padre. Gracias porque tú entiendes nuestro dolor. Gracias porque tú entiendes el sacrificio, Padre. Gracias porque nos tienes esculpidos en tus manos y no te has olvidado de nosotros. Esta es tu hermana en Cristo, Minerva, que Dios te bendiga.